105.4 FM. Sputnik Radio. Nos sintonizas en el dial 105.4 de la FM, también en sputnikradio.es y también a partir de este momento en la transmisión por Facebook. En la red social nos buscas como Sputnik Radio y allí puedes escuchar y ver el siguiente programa, Fahrenheit 3000, presentado por John José Barceló y Bauzá, programa que también se emite en Radio Crisol de Chile y Horizonte Molise 94.9 de Italia. Con el saludo de los colegas, los dejamos entonces con Fahrenheit 3000, presentado por John José Barceló y Bauzá. Buenas tardes, queridos oyentes de Sputnik Radio, y buenos días para los oyentes de Radio Crisol Internacional. También un saludo a Radio Horizonte Molise de Italia. El programa de hoy contamos también, como siempre, con la supervisión técnica y de sonido de Federico Marotta y volvemos a tener con nosotros el tema de la poesía. Compartimos nuestro recorrido cultural por los senderos, digamos, de las letras, de la literatura. Hoy con Amauta Castro. Buenos días, Amauta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Amauta Castro es el seudónimo de Rafael Joan Muñoz Castro, nacido en Baracaldo en el año 1981. Es poeta y traductor gallego que actualmente reside en Cataluña, en Gerona. Ha colaborado en diversas publicaciones literarias como Dorna, Revista Ligeia, la revista Elipse, también en Andar 21, Ultragráfico y etc. Ha participado también en volúmenes colectivos como Antoloxía Poética da Diáspora Galega, editada en el 2007, o en O Poliedro da Soidade, de Andavira, editora en el 18. Este libro fue promovido por el Centro de Estudios Gallegos del Departamento de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid. De su obra, Da pel Pasae e Oscuro, fue ganadora del 31 Certamen de Poesía Rosalía de Castro en el año 2017 y tiene varios poemarios individuales publicados, entre ellos Nos muros do mundo, A tarde, O desacougo, y también la obra merecedora del 31 Premio Nacional Pérez Parallé de Poesía Le Chaprén. Creo que es así correctamente. Quien se lleva el premio Pérez Parallé es A tarde de Sacougo. De acuerdo. Viene posteriormente, sí. De acuerdo, pues Le Chaprén, que es una edición bilingüe que se hizo en Buenos Aires, en Poetry, en el año 2020, y Constante Hora de Boca e Precipicio, y últimamente acaba de sacar poesía Modelo para Romper. Entramos en este mundo de la poesía y lo hacemos con poesía gallega actual. Te presentamos como un poeta de poesía gallega. Empezamos hablando de tu libro Poesía Modelo para Romper, que sería el último que has editado. Si nos comentas sobre el libro. A ver, lo tengo por aquí. Es un pequeño cuaderno que edita Sauro Books, que es una editorial independiente que tiene sede en Ourense, en Galicia, y vendría a condensar pues pensamientos cortos relativos al oficio de la escritura y en concreto al oficio de la palabra poética. No es una novedad que esto exista, es decir, otros autores se han posicionado al respecto, pero un poco mi fórmula era un poco diferente, ¿no? Como comentábamos antes de entrar, ¿no? Se centra un poco en pensamientos cortos que están cerca del mundo de los aforismos y que tienen bastante que ver con mi posicionamiento sobre el oficio de escribir, que es un posicionamiento, por otro lado, muy abierto, ¿no? Entonces, aparece como una especie de instrucciones sobre cómo escribir poesía, cómo escribir poemas,
pero por otro lado se desdice, ¿no? En muchos puntos, puede llegar a ser contradictorio y ahí hay un juego interesante, ¿no? Que otros autores ya han practicado, ¿no? A todo el mundo le viene a la cabeza, por ejemplo, las cartas a un joven poeta de Rilke, algunos libros sobre el oficio de escribir que están condensados por parte de, por ejemplo, de Anton Chekhov o de Kafka o otros autores, ¿no? Sí, luego entraremos en detalle en la de poesía. Tú naciste en Baracaldo, residiste luego en Vigo durante tu mayor parte de tu infancia y adolescencia, y luego también has vivido en Santiago de Compostela, y actualmente estás viviendo en Gerona, en Cataluña. Es una vida de constantes cambios. Estos cambios es una circulación muy amplia en el espectro geográfico, porque hablamos de País Vasco, hablamos de Galicia y hablamos de Cataluña. ¿Cómo te ha influido estos cambios? ¿Cómo te sientes? Pues sí, creo que llega un punto en el que todo eso forma parte de mi normalidad, digamos. Pero sí que es verdad, y siempre lo he comentado alguna vez, que es como un ir de periferia en periferia, ¿no? Y yo creo que eso en parte favorece a este, bueno, quizás modelo de escritura que yo he venido defendiendo, un modelo estético muy concreto, en el que yo creo que juega un papel importante esa idea de estar expatriado de alguna manera, ¿no? No me gusta hablar de exilios, ni de autoexilio, ni de exclusión, ni de nada de eso, porque considero que son palabras demasiado grandes, ¿no? Pero sí que me veo como alguien un poco expatriado en Cataluña, aunque evidentemente he asumido buena parte, ¿no? de la vida y de las reivindicaciones propias de Cataluña. Y por otro lado, pues creo que ha facilitado, como decía, la tarea de la escritura en el sentido de que me ha mantenido a una distancia, digamos, de cierta comodidad relativa al sistema literario en lengua gallega, que es en el que yo me he ubicado mis escritos, ¿no? Entonces, esa necesidad de estar extramuros, digamos, me la ha facilitado esta distancia, esta movilidad, ¿no? Geográfica en la que yo he estado inmerso, pues, en los últimos años, ¿no? De acuerdo. En los últimos años has reflexionado mucho sobre los aspectos de la poesía, desde el cambio de la creación poética, sobre el modelo de poesía de trazo corto, que se acerca y dialoga con el mundo de los aforismos, del haiku y de la poesía epigramática. Se trata de captar el instante, trasladar la aprehensión sensible de la experiencia poética hacia el mundo de las palabras, como un viaje, digamos, de transformación que se abre al lenguaje. Si nos comentas con esto que he dicho, porque son palabras tuyas, ¿qué quiere decir? No quiere decir otra cosa que el poema está vinculado indisociablemente a la vida. Evidentemente nosotros utilizamos una herramienta que es un código, al final, en concreto yo utilizo el idioma gallego, y como código es un espacio limitado en el cual las palabras no dan todo de sí lo que la experiencia poética significa, ¿no? O quiere significar. Entonces, con este código limitado intentamos traspasar de la experiencia del lenguaje a otras personas que tienen que decodificar, ¿no? Todo esto que nosotros expresamos. Yo he elegido un modelo de poesía muy simplificado, bastante reducido en lo que se refiere a la longitud, ¿no? del poema. No es una elección muy decidida, digamos, sino que es un proceso de encontrar una voz poética. En ese proceso yo creo que cualquier poeta, sea yo o poetas que utilizan trazos y espacios mucho más largos y mucho más dilatados, yo creo que todos intentamos de alguna manera hacer que el lenguaje hable a través de nuestros poemas. No que digan las palabras, sino que el lenguaje aparezca como capacidad humana, ¿no? Como una capacidad humana además ilimitada, ¿no? Que no tiene las limitaciones del código. Evidentemente todos utilizamos un código. El que escribe en lengua castellana, escribe en lengua castellana, el que escribe en lengua árabe, escribe en lengua árabe.
Y los que escribimos en otro tipo de idiomas, evidentemente utilizamos un código. Pero siempre hay un punto en el que alguien lo comparaba, ¿no?, con la necesidad o con la oración, en el cual cuando los creyentes oran, es decir, no es mi caso porque yo no tengo fe, pero hay gente que sí tiene fe, cuando los creyentes oran, dejan paso y abren paso a que la palabra, a que el lenguaje se muestre, a que la palabra se haga a un lado y se muestren, en este caso, en el caso de los creyentes, evidentemente, la palabra divina, digamos, ¿no? Pero la poesía no está muy distante de eso, ¿no? Está próxima en el sentido de que intenta liberar ese lenguaje, pero lo intenta liberar desde una fórmula de transformación y desde una fórmula también muchas veces de ruptura y de contrapeso a los poderes, ¿no? Y como un método de cuestionamiento, ¿no?, y de crítica. Poniendo de relieve la contradicción que de entrada supone definir, clasificar la poesía por su longitud, cuando la naturaleza esencial de la poesía es, en cuanto, digamos, es la poesía desclasificadora. Destacas también que los géneros breves son matriz de las semillas del cambio y resaltas que la idea de que el poema breve tiene la fuerza del reinicio perpetuo, de la regerminación. ¿Con esto qué quieres decir? Bien, es muy evidente desde mi punto de vista de que muchas de las personas que escribimos poemas tenemos cierta necesidad de recomienzo. Es decir, tenemos la necesidad continua de volvernos a poner sobre el papel o sobre el formato o el soporte sobre el cual escribimos, de volver a poner nuestro yo, que ya no es un yo, ya no es una primera persona, sino que es un singular plural, ¿no? Un yo donde están otros yos. Intentamos revivirlo de una manera continuada. Supongo que porque en cierto grado nos produce una sensación de plenitud, ¿no?, cuando estamos delante de este ejercicio. Entonces esa sensación de recomienzo no solo la describo yo, sino que la describe mucha otra gente que se ha puesto delante del poema. Ya digo, gente que utiliza metros largos, gente que se mueven en espacios mucho más cortos o que varía, ¿no?, en sus fórmulas de expresión. Por tanto, sí que es cierto que hay una fuerza en el recomienzo. Eso yo lo veo y doy fe de ello. Y creo que se produce en mí como se produce en otros autores. Y sí que es cierto que la brevedad tiene una gran facultad, que es que el lector la posibilidad de volver sobre lo que han leído. Por tanto, accedemos de una manera más repetitiva y por otro lado, releemos, ¿no? Porque al final, muchos de nosotros que buscamos relectores, que es el gran triunfo de la escritura desde mi punto de vista, es más fácil que alguien vuelva sobre el espacio breve, creo yo, ¿no? Y estos espacios breves, al mismo tiempo, lo que provocan es que sean fórmulas de espacios de experimentación mucho más claros desde mi punto de vista que no otros. Y esto no lo digo yo, lo decía un tal Edgar Allan Poe, que, como mucha gente sabrá, pues cultivó tanto la poesía, ¿no?, por ejemplo, The Raven, como los relatos cortos, ¿no?, algunos de ellos incluso muy cortos, ¿no? Y es un espacio donde yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado e intentamos aportar mínimamente el poco conocimiento poético que podamos tener al resto de personas, ¿no?, a quien lee o a quien analiza e intenta diseccionar lo que escribimos, ¿no? Va un poco por ese lado. Yo ya digo, no es una lección absolutamente buscada, sino que se ha ido construyendo conforme yo he ido escribiendo pues más y más, ¿no?, y conforme han pasado los años. Yo empecé escribiendo metros muy largos y tendí hacia la reducción porque encontré ahí mi voz, no por nada en especial, ¿no? Y ya digo, ese yo
ese yo poético, que ya no es Amauta Castro, sino que es ya más cosas, es decir, es aquel yo donde se ven reflejadas otras personas, evidentemente han hecho suyas parte de lo que yo he escrito en esos metros tan cortos. Me venía a la mente, ya que este programa pues, puede ser escuchado desde Chile, hablaba el otro día con una amiga chilena, una poeta que se llama Mirka Arriagada y que es una gran poeta chilena. Hablábamos de otra gran poeta chilena que es Cecilia Casanova. Y precisamente Cecilia Casanova, que de alguna manera se había inspirado en Emily Dickinson, en la gran poeta estadounidense Emily Dickinson, hablaba precisamente de eso, ¿no? De para qué tanta palabra añadida, ¿no? Decía, incluso jugaba un poco con ello y decía que limpiaba sus poemas con sosa cáustica, ¿no? Para reducirlos a poemas muy redondos, donde la expresión está muy condensada, pero por otro lado, aparentemente simples. Y esta es la gran victoria que, por ejemplo, podía tener una Emily Dickinson, que en lugar de escribir a lo largo digamos, de la página, realizaba pues poemas algo reducidos, no reducidísimos, no son haikus, evidentemente, pero algo reducidos. Pero que esa expresión, además, la mantuvo durante toda su vida, como es el caso de Cecilia Casanova, como es el caso de otras personas. Entonces, pues un poco me veo reflejado ahí, humildemente, quiero decir, no, evidentemente esta gente, Emily Dickinson está en una dimensión muy superior a la mía, seguro. Vermellas,
acabamos de escuchar Luarna Lubre, la canción Romeiro ao lonche. Es una versión de una canción tradicional inglesa. Vayamos ahora, creo yo, con una poesía tuya. Si son muy breves, pues léenos unas cuantas. Sí, podemos leer de este último poemario, ¿no? Cuaderno de quizás pensamientos, ¿no? Sobre que es poesía modelo para armar, que tiene este formato así alargado, ¿no? Podemos leer 2 o 3 que son, ya digo, una serie de instrucciones en donde, bueno, yo expongo un poco mis pensamientos mis ideas sobre el oficio de escribir, ¿no? Humildemente y desde una trayectoria, pues bueno, relativamente corta como la mía, es decir, de alguien que tiene algunos libros publicados y que evidentemente yo creo que habrá más cuadernos de estos en un plazo medio, digamos, ¿no? Porque van surgiendo otras ideas, otros pensamientos relativos a la escritura, ¿no? Como es lógico, y tiene que haber una reflexión, cualquiera de nosotros, en cualquier persona que se dedique a la creación, ¿no? En el ámbito poético, tiene que tener, entiendo que detrás algún tipo de atribución y de reflexión sobre lo que es el verso, ¿no? Y sobre lo que es el poema. Pues leemos unos cuantos al azar, voy leyendo y traduzco también para la audiencia, porque evidentemente mi lengua de creación es la lengua gallega y, bueno, los libros están editados en ese idioma. Por ejemplo, instrucción 27. Escribe coa esperanza de chegar, inda tarde. Instrucción 27. Escribe con la esperanza de llegar, aunque sea tarde. Instrucción 40. Se todo vai ben, non haberá repouso. Se todo vai mal, non haberá repouso. Instrucción 40. Si todo va bien, no habrá reposo. Si todo va mal, no habrá reposo. Non escribas palabras innecesarias. Bueno, este creo que no necesitaba traducción, ha sido bastante claro y entendible. Más. Instrucción 61. A forma final do poema é a tarefa imposible. Instrucción 61. La forma final del poema es la tarea imposible. Y este tiene bastante que ver, por ejemplo, con lo que decía... perdón, se me ha ido... bueno, con la idea de que el poema no se acaba. Es una tarea imposible acabar el poema. El poema se abandona, ¿no? Está ahí un poco esta idea, ¿no? Detrás de esta instrucción. ¿Qué más? Instrucción 71. O poema debe ser alcanzado pola man dun neno. O poema debe ser alcanzado pola man dunha nena. Instrucción 71. El poema debe ser alcanzado por la mano de un niño. El poema debe ser alcanzado por la mano de una niña. Y aquí también lo que tiene que ver es un poco con esa presencia de la infancia dentro, y de la simplicidad de la infancia dentro de lo que es la creación de poesía, ¿no? Es decir, como es lógico, siempre hay una vuelta a esos espacios donde nosotros hemos encontrado una reapropiación de esos espacios donde hemos encontrado la libertad, ¿no? O la plenitud de expresión de nosotros mismos, ¿no? Uno podría ser la infancia. De ahí la importancia, ¿no? de liberar las infancias, ¿no? Y de plantear que es una de las revoluciones pendientes, ¿no? Sí, luego iremos con más poemas. La poesía es una contradicción en relación inmediata con la expresividad. Un cambio del silencio original a la palabra. Es un cambio. Evidentemente, hay ahí como un oficio de escultura, ¿no? El pasar de lo que es la roca virgen a que eso se convierta, no sé, en la Piedad de Miguel Ángel o en una escultura de Bernini. Es decir, siempre hay un punto en el que me gusta un poco compararlo con esa tarea, ¿no? Con la tarea del escultor. Y sobre ese material, ese bloque único,
ir separando materiales para que precisamente quede finalmente la obra en su aspecto más depurado, es decir, en eliminar material más que en añadir. Habrá evidentemente escultores que escuchen esto que sabrán que efectivamente hay más técnicas dentro de la escultura, ¿no? Evidentemente. Pero un poco ese juego del bloque inicial, del silencio, a la palabra, pues del bloque virgen, donde evidentemente está el lenguaje en su estado más puro, a ese bloque final en el cual ha habido una transformación, pero que tiene que seguir siendo lenguaje y tiene que seguir expresando lo que en inicio tenía. Evidentemente de una manera más trabajada, transformada, depurada, como queramos decirlo. Pero el juego está ahí, quizás en la semejanza con la tarea del escultor o de la escultura. Bueno, tú también rechazas la contemplación onanista del lirismo sin atribuciones. Bueno, lo comentaba hace un minuto. Cuando yo escribí ese verso, ¿no? Rechazo la contemplación onanista del lirismo sin atribuciones, y ponía el latín ipse ipsa ipsum, es decir, a él mismo, es él con acento en castellano, con tilde en castellano. Esa idea de ipsación, ¿no? de onanismo que existe en algunas fórmulas líricas, que yo creo que no tienen aporte, y por otro lado otros tipos de lirismo que se centran evidentemente en la experiencia humana y que se suman a la experiencia de otras personas y las transforman. Aquí sí aquí hay una atribución de fondo y evidentemente aquí hay una transformación. En lo anterior obviamente no. Y es importante remarcar esto porque yo escribí ese verso en mi primer poemario y ese verso debe estar escrito en torno al 2007, 2008 y publicado en 2011. Pues quizás sería vigente en el sentido de que estamos encontrando, por ejemplo, una ola de creadores nuevos que mucha gente está llamando, ¿no? Poesía pop, a ciertos autores o autores pop de poesía, de los cuales pues evidentemente están los autores de la colección Frida, ¿no? y de la editorial Frida. Es gente que ha estado un poco en las redes y que ha ido mostrando un poco su vida, para los demás, como si esto fuera, no sé, algún tipo de reality, y donde evidentemente detrás de ese lirismo pues no hay ningún tipo de transformación, ni de atribución, ni de trasfondo de absolutamente nada. Entonces ahí mi crítica, ¿no? Ir más allá de la propia lírica, porque reitero lo que decía al comienzo, que no es más que algo que expresa John Keats en una de sus cartas, que es que estamos delante de otro yo. El yo del poeta no es un ego, no puede ser un ego. Tiene que ser algo más y es una singularidad un tanto peculiar. Y esa peculiaridad viene dada porque habrá otras personas, evidentemente, quien lee y quien decide con su lectura el contenido y quien traspasa del papel a su experiencia vital los versos, es quien bueno, acaba definiendo qué hay más allá de esa simple expresión lírica. Yo creo en la experiencia es necesaria y la poesía de la experiencia a mí me ha aportado mucho. Hay grandes autores de la poesía de la experiencia, ¿no? Sí. Pero es gente y evidentemente son poemas donde hay algo más que una simple observación de una experiencia individual, sino que aportan una transformación a nuestra educación vital, digamos. A tu modo de ver, la poesía es un todo roto, un fragmento. ¿Las partes deben cambiar el significado de las cosas? A ver, eso salía en un automanifiesto mío. Sí, son palabras tuyas. En el cual... Son palabras tuyas. Sí. Salía en un automanifiesto que yo escribí hace años y que circuló un poco por las redes y tal. Evidentemente lo mantengo y creo que en esa suma de esas partes modificamos el todo. Un todo que al final muchas veces es el único poema, ¿no? que vamos escribiendo y que escribimos impenitentemente durante nuestra trayectoria vital. No solamente me ha sucedido a mí, hay otros poetas que han escrito ese todo. Yo citaba antes a Emily Dickinson, ¿no? Donde evidentemente cuando tú o yo leemos un poema de Emily Dickinson leemos el fragmento, pero el todo está presente.
se va modificando y vamos sumando con estos pequeños trozos de vidrio, digamos, vamos modificando el todo. Y evidentemente sostengo lo que dije en su momento. Y por otro lado me siento un poco, y quizás lo haga público por primera vez, un poco atrapado por esa idea de unicidad, ¿no? de todo lo que escribimos con el paso de los años, ¿no? No es para mí difícil enfrentarme al papel, pero sí reconozco que no quiero mostrar un cansancio del modelo de poesía que se ha ido mostrando en mí. Es decir, necesitaré nuevas ideas, nuevas expresiones, ir sumando nuevas experiencias, llenando con la mochila vital de cada uno, pues ir disponiendo sobre el poema. Pero sí que hay una sensación de giro, ¿no? y de vuelta que es un poco inevitable, y que por otro lado también, bueno, por un lado me preocupa, pero por otro también me congracia un poco con esa idea, ¿no? de unicidad que puede estar presente, que yo no imaginaba, por otro lado, porque sí que es cierto que cuando uno escribe en el cajón de su casa piensa que eso algún día será quizás un poemario, no lo sé, habrá quien no, en mi caso sí. Cuando ya hubo un poemario pensé que podía haber más, pero ahora que ya hay más, uno piensa y va encontrando ciertos hilos de unidad en cosas que ha escrito a lo largo del tiempo, ¿no? Axúdame a cantare, axúdame a cantare, axúdeme o que quixere, axúdame a cantare, se non vou enrouquecere, se non vou enrouquecere, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo pelo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, e un costal por desatar, e un costal por desatar.
una pregunta para que digamos, entremos en lo que es la diferencia entre poesía y narrativa. Si nos explicas qué concepto tienes poéticamente y como prosa, porque las poesías que tú escribes son aforismos en parte. Entonces, tienen más de poesía, tienen más de narrativa, y si nos hace la diferencia. Desde mi punto de vista, aunque se acerquen al mundo de los aforismos o de la poesía gramática, para mí son poemas y yo los veo como tal. Sí que es cierto que yo no he explorado ni he explotado la vertiente musical, digamos, del poema, en el sentido de que nunca he utilizado de una manera recurrente ritmos concretos o rimas, etcétera, ¿no? Evidentemente eso no está en lo que yo escribo. Sería incapaz, absolutamente incapaz, de escribir nada que tuviera un carácter narrativo. Para mí, ninguno de mis libros tiene una idea discursiva, ni están planteados como eso, precisamente, ¿no? Hay poemarios que tienen un punto como un poco, relativicemos lo que voy a decir, tienen un punto mínimamente narrativo, y hay narradores, o hay poetas que son muy narradores. Por ejemplo, el Bolaño poeta es un poeta relativamente narrativo, y aunque él se consideraba poeta, triunfó en el terreno de la narrativa, y sus poemas son grandes poemas, pero él triunfó en el mundo de la narrativa, y yo creo que en parte porque tiene un punto de narrador, y al mismo tiempo, cuando se convierte en narrador, no deja de tener ese punch, digamos, que tiene la poesía. Para mí la poesía no es literatura, está antes, y se pone antes, es decir, no es narración, y nunca podrá serlo, está antes, porque la experiencia poética es previa a eso. La experiencia poética está cuando uno ve, por ejemplo, la Capilla Sistina, o cuando uno visita el templo de Ise en Japón, o cuando visita la mezquita de Tombuctú. Ahí está la experiencia poética, ¿vale? Y lo que nosotros trasladamos a la palabra escrita son simplemente poemas. La experiencia poética es previa. Está también cuando Usain Bolt corre 100 metros lisos, o cuando Michael Jordan entraba a canasta. Estaba igualmente ahí. Desde mi punto de vista estaba. Y nosotros solamente trasladamos eso a palabras. Y el poema es eso. Y eso tiene que ver más. Por ejemplo, tiene un pie en el mundo de la filosofía, tiene un pie en el mundo de la mística, tiene un pie en otra serie de disciplinas que no son estrictamente las literarias, ¿no? Entonces yo veo el poema ahí, en ese punto en el que trasladamos esa iluminación, digamos, ese satori, trasladándolo a términos un poco zen, digamos, lo trasladamos a la palabra, pero es muy diferente y es radicalmente opuesto para mí al mundo de la narración y al mundo de la prosa, como tú has dicho. Sí que es cierto que somos los patitos feos, digamos, del mundo editorial, tanto los que escribimos poemas como quien escribe teatro, incluso más. Pues vayamos con un poco más de poesía tuya. Vayamos con un poema más, tuyos. Sí, leemos. ¿Qué te leo? No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. De este libro, que salió en una editorial gallego-brasileña, que se llama Urutao y que publica en todo el mundo lusófono, te leo 2 o 3 poemas. Tiene varias partes este libro. Te leo unos de la primera parte. Quen non amou un día as intermitencias percorridas até o límite extremo? Sen preguntas, o desexo sabe comezar e volverse auga. ¿Quién no amó un día las intermitencias recorridas hasta el límite extremo? Sin preguntas, el deseo sabe comenzar y volverse agua. Espera. Para ti, as horas repetidas nas que desprezo a monotonía. Espera.
Para ti las horas repetidas en las que desprecio la monotonía. Ti estás onde o fervor acontece, na ledicia do agora que nos enche de existencia, e por iso se sabe breve. Tú estás donde el fervor acontece, sucede, en la felicidad de la hora que nos llena de existencia y por eso se sabe breve. Y de otra parte de este poemario. Lentitude de rocha e ceo roubado. Cada día comeza un momento que agardo e de novo se apraza. Lentitud de roca y cielo robado. Cada día comienza el momento que espero y de nuevo se aplaza. Que este tendría que ver quizás con esa idea de recomienzo también, ¿no? Siempre habrá un sitio al que desearás volver si te alejas de él demasiado tiempo. Agitará tu memoria y te llamará por tu nombre, tu verdadero nombre. Porque no solo lo conoces tú, también él te conoce a ti. Ese lugar es tu casa, tu verdadero hogar. ¿Lo sabes porque si un día te vas para siempre, una parte de ti se quedará para siempre allí? Y no habrá un solo día en que no la eches en falta. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Sin ela vivir non podo vivir contenta. Que a donde queira que vaya, crúbeme una sombra espesa, crúbeme una espesa nube, tal preñada de tormentas, tal desoídas preñada, que a miña vida envenena. Levaime, levaime airiños, como una folliña seca, que seca tamén me puxo a calentura que queima. Ai, si non me levas pronto, airiños da miña terra, si non me levas airiños, quizás xa non me conezan, que a freve que de min come vaime consumindo lenta e no meu corazonciño tamén traidora se ceiba. Levaime, levaime airiños, levaime a donde espera unha nai que por min llora, un pai que sin min alenta, un irmán por quen daría a sangue das miñas venas, e un amoriño a quen alma e vida lle prometera. Si pronto non me levades, ai morrerei de tristeza, soñando unha terra extraña, donde extraña me alomean, donde todo canto miro, todo me dice estranxeira. Era Airiños, Airiños, Aires de Rosalía de Castro, una gran poeta. Yo creo que es el símbolo que más conocen externamente de Galicia, Rosalía de Castro. Entremos ahora un poco en lo que es poesía gallega en general.
salimos un poco de lo que es tu poesía. Tú has comentado, no voy a mencionar todos los nombres de poetas y autores que mencionas, prefiero que los menciones tú, pero haznos un recorrido por lo que tú entiendes que representa el galleguismo poético en el mundo actual, en este caso, y háblanos de lo que sea, porque tú has hablado de poesía, también de culturas orientales, cultura persa, hispanoamericana. No digo yo los nombres, prefiero que los digas tú. Bueno, yo siempre recalco que en el caso del sistema literario en lengua gallega, pese a sus precariedades, el centro del sistema está ocupado por la poesía, ¿no? Que es un caso peculiar, yo creo, en relación a otras latitudes. Podría ser el caso, por ejemplo, yo siempre lo comparo con el caso de Chile, podría ser el caso por ejemplo, de Cuba también, donde la poesía ha tenido un papel predominante sobre otras fórmulas, ¿no? Sí que es cierto, y la gran virtud y la gran extrañeza es un poco esa, ¿no? En la que Rosalía de Castro, una mujer del siglo XIX, se ubica como la figura principal de nuestra lengua, ¿no? Entonces, quizás eso llama la atención, ¿no? De que el galleguismo como tal sufre un resurgimiento durante el siglo XIX, igual que la Renaixença catalana, o la Renaixença que sufrieron, por ejemplo, las letras occitanas también, por ejemplo. En nuestro caso, el centro y la figura más conocida y reconocida es Rosalía, ¿no? Más allá de ella, yo creo que habría que poner un poco la lente de aumento para ver el cambio de ciclo que se produce a finales de los años 70, los años 70 del siglo XX, en la poesía en lengua gallega. Autores que yo creo que ultrapasan la geografía gallega. Uno de ellos sería Alfonso Pexegueiro, que yo no me cansaré de reivindicar, y que es un poeta y pensador en lengua gallega magnífico, con un componente ético y un pacifismo y un componente existencial muy interesante, que podréis encontrar traducido a lengua castellana y con algún libro también incluso ya editado únicamente en lengua castellana, como podría ser Dados Blancos. Después destacaría alguna poeta, por ejemplo, Sheila Arias, poeta de los años 80, que es una poeta muy interesante también, con un componente muy, no sé si no me gusta utilizar la palabra, pero quizás underground, ¿no? Muy independiente y, bueno, muy rompedora también en su momento. Destacaría a Alois Pereiro, que quizás también es un autor que tiene ese componente también que lo hace muy querido por muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando se celebró el Día de las Letras Gallegas a su figura, a su persona. Y destacaría dos autoras gallegas últimas, que no tan últimas, porque ya tienen un recorrido importante, que una sería Pilar Pallarés, que fue, pienso que premio Nacional de Poesía, premio de la Crítica hace 2 años, y actualmente Olga Novo, ¿no? Que estaría entre también, bueno, una figura que proviene del mundo rural, por ejemplo, pero es una persona joven al mismo tiempo y que, bueno, está mostrando también una poesía muy interesante y que ha ultrapasado un poco el sistema y el espacio editorial gallego y se ha dado un salto está traducida a otros idiomas y sería una de las poetas, digamos, de bandera, ¿no? del país. Se me ocurren muchísimos nombres. Es interesante y quien quiera profundizar en ello, acaba de salir una edición de poetas gallegos novísimos, así se titula, y la saca Urutau, y que coordina Marcus Daniel Cavada, donde hay nombres muy variados de lo que sería el punto de partida de una poesía joven, de autores que tienen menos de 30 años y que están haciendo cosas francamente buenas. Pero lo mejor de eso es, y lo comentaba el otro día, es que hay muchísima gente haciendo poesía en colegios, en institutos, en sus casas, guardándolo en cajones, y que la poesía en lengua gallega tiene una vida y una vitalidad especial.
Bueno, no has mencionado, pero poetas más anteriores. Has hablado de la poesía más bien actual, de jóvenes y de lo actual. ¿Qué tienes que deciros Sí, de te Álvaro, podría de Álvaro citar. Cunqueiro? Porque supongo que los Yo creo que oyentes hay un. les va a sonar muchísimo Álvaro Cunqueiro o también las cántigas Por ejemplo. medievales galaico-portuguesas, que son textos que representan mucho para el galleguismo, para la lengua gallega. Son muy conocidas. Por supuesto, yo creo que la lírica medieval es la fuente de la cual hemos bebido y de la cual nos ubica, además, que ya desde el siglo XII teníamos una tradición poética muy afianzada, comparable a otras tradiciones poéticas europeas. Yo citaba antes la lírica provenzal, por ejemplo, y yo creo que la lírica medieval galaico-portuguesa no desmerece nada a ella, y es más, está al nivel de cualquier otra lírica europea de la época. Y eso nos entronca con, por ejemplo, con Álvaro Cunqueiro, que tenía un punto de revisión y de reapropiación de los metros de los trovadores, por ejemplo. Yo diría también a la poesía social de Celso Emilio Ferreiro de los años 60, que está traducida también al castellano y es fácil de encontrar. Iría, por ejemplo, a Arcadio López Casanova, que es un autor también de los años 60-70 y más allá, que creo que además es un erudito del idioma y que ha trabajado muy cerca de esta idea de corporidad, ¿no?, en la poesía también. Iría a Xoana Torres como gran poeta gallega, atemporal y marcada por los mitos básicos de tanto del mundo grecorromano como del mundo atlántico, y con un carácter femenino muy, muy potente, ¿no? Además, hay muchísimos nombres. Iría al pensamiento de Castelao, sin ser poeta, siempre retrocedería a él, porque es un elemento, es una piedra, es un bastión de Angular, la galleguidad. Castelao también. Con una...
que ha sido un enorme placer poder acercar a los oyentes la poesía gallega y el mundo del galleguismo literario con tus poesías. Por lo tanto, estamos en el final ya del programa y me gustaría que despidiésemos el programa con más poesía tuya. Si nos lees algún poema más. Sí. Leemos algo de Atardio de Sacogo, que se llevó el Premio Nacional de Poesía Pérez Parallén en 2018. Buscamos algo así que esté un poquito más largo. Desde agora sei a casa na que vivo. O sol enche de día as súas xanelas, e na noite retorno con fe. E non importará se decido amar sen coñecer a paciencia ou a fartura, porque tes forma de fervenza, de val, de casa aberta, de hedra agasallada pola choiva, de café antes do día, porque chego e ti estás, e dis esa palabra. Desde ahora sé la casa en la que vivo. El sol llena de días sus ventanas y en la noche retorno con fe. Y no importará si decido amar sin conocer la paciencia o la plenitud, porque tienes forma de cascada, de valle, de casa abierta, de hiedra agasajada por la lluvia, de café antes del día, porque llego y tú estás y me dices esa palabra. Pues muchas gracias. Bueno, Si quieres decir algunas palabras a los oyentes para despedirnos. agradecerte el espacio en vuestra radio, en Radio Sputnik, y tu aporte radiofónico tanto al poema, al mundo de la literatura y de la poesía en concreto. Y bueno, las varias conversaciones que hemos tenido y que siempre es un placer conversar contigo, Joan Josep, y recomiendo ya de paso tus poemas y tus libros porque a mí me han parecido siempre Muchas gracias. muy interesantes y de gran aporte. Bueno, entonces despedimos ya el programa de hoy. Hasta la próxima semana y esperamos que la vida y el futuro te traigan éxitos y que el gallego como lengua pues se introduzca más en la cultura en general. Saludos a todos los oyentes y despedimos hasta la próxima semana. Bienvenidos todos. Suscríbete al canal YouTube Radio Crisol Online y en Alas del Fénix. Hola, yo soy Manuel Antonio Rodríguez, el Retamal, conocido también como el Mago Maktub. Ya sabrás por qué me llaman así. Pero quiero invitarte especialmente hoy para que te suscribas a nuestro canal en Alas del Fénix y Radio Crisol, para que seas parte de nuestro grupo en Alas del Fénix y también para que participes en Radio Crisol Online con tu voz, mostrando tu arte, escultura, cerámica, pintura, chef de cocina. ¡Qué hermoso y qué rico! Queremos que estés con nosotros también con la danza, el arte dramático, la poesía, todo aquello que nos entrega un valor especial y espiritual para nuestra vida. Amor y paz en la tierra es nuestro lema. Te espero. Envíame un video hecho en forma horizontal con tu celular y nosotros nos encargaremos de darle más vida a tu obra y a mostrársela a todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube en Alas del Fénix y Radio Crisol y también para conversar contigo a través de la radio. Te espero. No te quedes, tienes una gran puerta y ventana abierta al mundo. Amor y paz en la tierra. Chao.